Radio Casilda, Record, presenta a Gustavo Orellano. Comienza Café y Debates. Gustavo junto a vos, en el aire de la radio. Empiezo por el final. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Café y Debates, a esta nueva edición de Café y Debates. Es un gusto realmente reencontrarme con todos ustedes y te vamos a hacer compañía, como todos los sábados, hasta las 10 de la mañana, para contarte, cómo andan las cosas por nuestra ciudad, la región. Vamos a tener distintos invitados y, por supuesto, vamos a poner buena música en este sábado muy fresco. Tenemos una temperatura de 3 grados, solamente 3 grados y 8 décimas. Así que bueno, es un día especial para escuchar radio. Te proponemos un muy lindo programa. Dentro de un rato nada más vamos a estar conversando con Agustín Rossi, quien está en la ciudad de Casilda, porque a las 11 de la mañana va a dar una charla en el auditorio de la UON Casilda sobre actualidad política. Así que vamos a aprovechar su presencia en nuestro programa para consultarlo sobre distintos temas, incluso conocer su opinión respecto a la denuncia de Fabiana Yáñez contra el expresidente de la República, Alberto Fernández, por violencia de género. Yo diría un verdadero escándalo que se suma a otros que también sacuden a este bendito país, como el hecho ciertamente repugnante de legisladores de la Libertad Avanza que días atrás visitaron en el penal de Seiza a represores condenados por delito de lesa humanidad. Una mezcla de impotencia y asco, da todo esto que está sucediendo. Enterarnos, por un lado, de haber tenido un presidente golpeador que decía ser un buen tipo e incorruptible, y por otro lado tener que soportar en plena democracia a supuestos representantes del pueblo que van a visitar a Alfredo Astiz y toda esta sartenada de delincuentes que torturaron, mataron, robaron bebés en la época más oscura de la historia argentina, que, bueno, recordemos, ¿no? Dejó como saldo 30.000 desaparecidos. Algo que asusta y resulta vomitivo. Bueno, pero antes de hablar con Agustín Rossi, vamos a charlar con la secretaria de ANSAFE Caseros, Andrea Berlanga, para consultarla sobre lo que dejó el paro docente público que se llevó adelante este miércoles en rechazo de la oferta salarial del gobierno provincial. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bueno, muy bien. Un poco preocupado por todo lo que está pasando en la Argentina. Recién hacía una pequeña editorial. Antes de consultarte sobre el conflicto gremial que mantienen los docentes públicos con el gobierno provincial, me gustaría también conocer tu mirada a propósito de esto que yo estaba haciendo referencia y que sin dudas atraviesa toda la sociedad. Sí, la verdad que es muy triste, es muy triste porque son los representantes elegidos por el pueblo, el anterior presidente y los actuales legisladores en dos hechos lamentables, la verdad que lamentables, por lo que representan ambos, ¿no? Sí. Uno de violencia de género y el otro de intentar defender, acompañar a un ex represor. La verdad que uno no termina de sorprenderse, pero para mal, ¿no? Con este tipo de actitudes y de hechos, ¿no? Sí, tremendo. Andrea, bueno, vamos al tema por el cual te convoqué. ¿Qué lectura haces sobre la medida de fuerza que se llevó adelante el miércoles de esta semana? Porque según el ministro de Educación, José Goiti, dice que tuvo un bajo acatamiento y calificó al paro como una herramienta agotada. Sí, lo escuché al ministro, leí también las publicaciones que hizo el ministerio y el gobierno en diferentes medios. A ver, la medida de fuerza no tuvo la contundencia que quizás han tenido otras medidas de fuerza.
Esto se debe a una herramienta que están utilizando ellos, que es la extorsión, por supuesto, ¿no? Cuando a un docente que gana 500.000 pesos le dicen que le van a descontar el día de paro, que sabemos que es una herramienta legal, que es una herramienta, que es un derecho constitucional aparte, ¿no? Que fue votado por la mayoría de los docentes, le dicen que le van a descontar el día de paro, y además de eso va a perder este famoso premio, lo vamos a seguir llamando así. Es un docente que quizás pierda casi 100.000 pesos. Claro. Sobre un salario de 500.000. ¿Y cómo van a hacer para reformular de aquí en adelante las acciones de lucha? Porque si por un lado resuelven parar y por el otro muchos van a trabajar para que no le descuenten el día de paro, digamos, si siguen haciendo este tipo de acciones, es prácticamente que no tendría sentido, ¿no? Sí, es un escenario muy complicado. Es complicado, digamos, y lo que, digamos, y permitirme hacer esta postilla, digo, lo que llama la atención es la poca conciencia democrática por parte de algunos docentes, porque por un lado votan no trabajar, votan por el paro y después terminan asistiendo, digamos, a las escuelas. Más allá de las justificaciones que se puedan hacer, es cierto, el gobierno lo está apretando, le está diciendo si no van a laburar, le descontamos el día de paro, y obviamente en este marco de crisis todos necesitan la plata. Pero bueno, si forman parte de un gremio donde resolvió parar, me parece que lo que corresponde por una vocación democrática es encuadrarse en esa medida de fuerza y no hacer lo contrario. ¿Ustedes esto lo están discutiendo? Eso por supuesto, Gustavo, que es sumamente reprochable y que por supuesto además nos deja bastante mal parados ante la sociedad y ante el mismo gobierno, ¿no? Eso es creo que es algo que vamos a tener que discutir puertas adentro en las instituciones educativas. Pero además lo preocupante es que le estamos dando por ganada la batalla al gobierno. Claro. Quedan todavía 3 años por delante de este gobierno. Entonces, si este ministro, este gobernador, entiende o lee claramente que el camino es el camino es la extorsión, sabemos que lo único que nos queda de acá por delante es perder. Fueron muy críticos ustedes del gobernador anterior, de Omar Perotti. Sí. ¿Esperaban que Puyaro, digamos, tenga actitudes similares? Peores que Perotti, la verdad que sí, que nosotros fuimos muy críticos con Perotti y con Cantero, con la ex ministra. Puyaro para ustedes es peor que Perotti, digamos, con respecto. Sí, totalmente, sí. Lo que está haciendo Puyaro en menos de un año de gestión contra los docentes es, diría que visto en el gobierno de Reutemann nada más. Es tremendo. Yo lo digo siempre en las asambleas de afiliados. Puyaro hizo todo bien, mirándolo por supuesto del lado del gobierno, no del lado del docente. Claro. Pero del lado del gobierno Puyaro hizo todo bien. Hizo su trabajo a la perfección para generar lo que generó esta última semana. Bueno, ellos que lo encuentra sin un peso, un docente que lo encuentra no quiero usar la palabra abatido porque quizás es una palabra que no representa la totalidad de los docentes, pero sí nos encuentra confundidos también. Claro. Porque sucede esto. Sabemos que la propuesta es muy mala, sabemos que no es una propuesta que vaya a solucionar nada, al contrario. Cuando un maestro de escuela primaria está a 300.000 pesos de la canasta básica familiar, sabemos que un aumento del 9.95 en 3 cuotas no va a servir de nada. Claro, en forma escalonado es el aumento. Exacto. Ahora, sí, es escalonado. El ministro de Educación dice que en el primer semestre del año hubo una inflación del 78% y la recomposición salarial de los docentes fue del 82%. Sí, mienten. Claro. Claramente mienten. Sí, el gobierno utiliza un porcentaje que corresponde al año 2023 y lo incluye en la política salarial 2024.
Entonces, ese porcentaje hace que, sumándolo, dé un número más alto que el de la inflación. Pero en realidad nosotros hasta el momento el porcentaje de aumento que recibimos es del 36%. ¿Cómo sigue todo esto? Ese es el porcentaje real. Andrea, ¿cómo sigue todo esto? Porque desde el gobierno provincial aseguraron de que no va a haber una nueva oferta salarial. Nosotros estamos, sujetos un poco a lo que defina la comisión directiva provincial, Gustavo. Sabés que la ANSAFE es una sola, que tiene cierta verticalidad en algunas cuestiones, y esperemos que la conducción provincial convoque a una nueva asamblea, porque creo que nos debemos un debate, independientemente de lo que suceda después. Claro. Pero creo que tenemos que tener un debate, que hacer una lectura y ver qué va a pasar. Bien, seguimos en contacto para ver, si se puede resolver esta historia, por el bien de todos, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes y la sociedad en su conjunto, porque lo mejor que puede haber es que haya clase normalmente, pero obviamente para que eso pueda ser garantizado, ustedes tienen que cobrar un sueldo digno, cosa que... Sí, totalmente, Gustavo. El docente no quiere hacer paro, ¿no? El docente quiere estar en la escuela trabajando, pero también quiere ganar lo que tiene que ganar. Por supuesto. Como cualquier trabajador, ni más ni menos que como cualquier trabajador. Pero es mucha la diferencia. Creo que se están viviendo tiempos muy, muy difíciles en todos los ámbitos, y por supuesto nosotros no estamos exentos. Sí, el otro día en la conferencia de prensa que brindaron en la sede de ANSAFE, ustedes mostraron un informe que daba cuenta que hay salario prácticamente por debajo de la línea de pobreza, y hasta me atrevería a decir de la de indigencia, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy algunos salarios están más cerca de la línea de la indigencia que de la de pobreza. Ya te digo, una maestra de grado que tiene 15 años de antigüedad, es decir, están prácticamente en la mitad de su carrera, está a 300.000 pesos de la canasta básica, que es la que marca la línea de pobreza. O sea, le faltan 300.000 pesos para llegar a la línea de pobreza. Esos son los números. Es duro, es un momento muy duro. Seguramente. Andrea Berlanga, secretaria general de ANSAFE Caseros, ha sido un gusto hablar contigo, Que tengas un buen fin de semana. Nos reencontramos, nos vemos seguramente durante la semana que viene. Seguro que sí. Establecemos la primera tanda publicitaria y a la vuelta estamos conversando con Agustín Rossi. Déjale un mensaje a Gustavo. 422-522. Récord. Minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Esto es Café Debate, te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la mañana. Bueno, lo prometido, vamos a conversar con Agustín Rossi, quien no necesita demasiada presentación por su dilatada trayectoria política, pero entre otras funciones se destacan que cumplió hace poco tiempo, primero como ministro de Defensa y después como jefe de gabinete de ministros del gobierno del expresidente Alberto Fernández. Hoy vino a Casilda, lo tengo apuntado acá, para hablar sobre actualidad política en el auditorio Eva Perón de la UON Casilda, a partir de las 11. Recordemos que la UON está ubicada en Washington 436, ¿verdad? Así que quienes quieran ir están invitados. Realmente va a ser un encuentro muy importante para discutir sobre actualidad política, cuyo disertante, va a ser Agustín Rossi. Ya lo vamos a consultar sobre la actualidad política, pero antes quiero conocer su opinión, porque esto tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Sobre la denuncia de Fabiola Yáñez por violación de género contra Alberto Fernández, lo que sin dudas se convirtió en el principal tema de la agenda pública y desató un verdadero escándalo. ¿Cómo está, Agustín? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los compañeros
de Casilda, encabezados por Franca Bonifaci, que que está aquí también en el estudio. Acompañándonos, digamos, ¿no? Y que nos han invitado a la charla de hoy a las 11 de la mañana en el auditorio de La Buena, a lo cual están todos invitados. Así que muchísimas gracias y muy contento de estar nuevamente aquí en Casilda. Bueno, me parece que la hora y todos los acontecimientos merecen posiciones claras, y yo quiero decir lo que pienso del hecho y lo divido en tres, digamos, ¿no? Bueno, claramente, ante una situación de violencia de género, nuestro apoyo es hacia la víctima, en este caso a Fabiola Yáñez. Nuestra condena es hacia el expresidente, hacia Alberto Fernández, que es el victimario. Y sí queremos reivindicar lo que está mereciendo un ataque por parte de la ultraderecha, que es el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina. Porque al contrario de lo que ellos quieren hacer aparecer, denostando el Ministerio de las Mujeres, denostando las políticas que se llevaron adelante durante todo este tiempo, la realidad es que las políticas que llevó y sostuvieron el movimiento de mujeres durante hace más de 10 años, 15 años, especialmente el Ni Una Menos, son las que generaron el contexto para que se produzcan este tipo de denuncias. Hace 25 años atrás, 30 años atrás, una mujer en una situación de disparidad de poder, porque claramente la situación de Fabiola era de disparidad de poder con respecto a quien había sido presidente de la Argentina. Ni siquiera se atrevía, se animaba a denunciar. Y si se animaba a denunciarlo, lo más probable es que se le hubiese invertido la carga. Digamos, ¿no? Que alguien hubiese dicho, bueno, algo habrá hecho, por algo será, algo habrá sucedido. Y yo creo que todo esto que hoy haya denunciado, que la sociedad y la política se haya puesto desde su lado, desde el lado de la víctima, también es por el enorme trabajo que ha llevado adelante el movimiento de mujeres en la Argentina, y yo quiero eso reivindicarlo, digamos, ¿no? No tiene ninguna culpa el movimiento de mujeres, el feminismo, en la actitud que ha llevado adelante el expresidente de la Nación, que merece absolutamente toda la condena. Al contrario, vuelvo a decir, es el movimiento de mujeres el que ha luchado para que estas situaciones se puedan conocer, se puedan dar a luz, y para quien denuncie no sienta una persecución, no sienta un prejuzgamiento, sino por el contrario haya recibido el apoyo absolutamente de todo. Así que, sintetizando, mi condena al victimario, que es el expresidente de la Nación, mi apoyo a la víctima, que es Fabiola Yáñez, y mi reivindicación del movimiento de mujeres, el feminismo y las políticas que se han llevado adelante durante todo este tiempo, que han permitido, entre otras cosas, esta situación. ¿Te sorprendió? Sí, claramente, porque nunca lo he visto a Alberto en situaciones de violencia, digamos, ni siquiera nunca lo he visto en una reunión en 4 años de gestión de levantar la voz. Entonces me sorprendió claramente, no me imaginaba ni me hubiese imaginado una situación de esas características. Pero digamos, vos por el cargo que ocupabas de jefe de gabinete de ministros, obviamente tenía contactos cotidianos con todos, ¿no? Nunca escuchaste que alguien dijo, mirá, Alberto tiene un perfil violento. Jamás. Es la verdad. Digamos, nunca escuché absolutamente nada, ni tampoco era habitual que yo fuese a Olivos, digamos, ¿no? Y cuando ir a Olivos tiene dos partes, digamos, ¿no? Tiene la residencia y tiene además lo que se llama jefatura de gabinete, que es el lugar en donde trabaja el presidente. En general las reuniones eran así, salvo cuando éramos invitados a cenar o a almorzar por el presidente en alguna reunión de tipo política, entonces a Fabiola no se la veía. Claro, y además niega lo sucedido. Por supuesto, tiene bueno, todo. Eso ya ahí entra toda otra cuestión, digamos, ¿no? Porque acá después está la parte del derecho penal. Sí, digamos, claro, ¿no? por supuesto. El derecho penal le asiste lo que le asiste a todos, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, entonces todas las declaraciones que lleve adelante ahora el expresidente deberán ser comprobadas en la justicia.
Sí, sí, las fotos que trascendieron públicamente son tremendas, ¿eh? Terroríficas. El Sí, pómulo, digamos, de Fabiola, todo moreteado. Acá uno le sorprende que nadie haya visto nada, porque digo, un moretón dura por lo menos 4 o 5 días. Sí, bueno, pero... No lo digo. Ver, lo voy a decir con claridad, digamos, ¿no? Se esconden a veces situaciones en una pareja normal. Sí. ¿Te imaginas las posibilidades de esconder esa situación en alguien que además es el presidente de la nación, digamos, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Tampoco lo sé, digamos, ¿no? Yo digo lo que a mí me pasa, digamos, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste rumores de que había una situación de violencia en la relación entre Alberto y Fabiola? No, claro. Esto claramente sí. ¿La viste golpeada a Fabiola? Nunca. Le debo haber visto a Fabiola en mi vida, en los 4 años de gestión, 5 veces, 6 veces. Claro. Nunca en algún viaje, que yo compartí pocos viajes con el presidente, pero sí me acuerdo a Chile, a Brasil, alguna vez que en alguna reunión, alguna fecha patria, en donde nada más. La verdad que esto es así. La relación era estrictamente política, digamos, ¿no? No tenía una relación también. Cuando vos sos jefe de gabinete de un presidente, también tenés una relación, pero bueno, después hay distintos grados de intimidad. Digamos, sí, no, por supuesto. Distintos grados de intimidad. No sé si alguien sabía, digamos, ¿no? La verdad. Claro. Es que nunca eso se comentó, nada, digamos, ¿no? Y yo creo que la mayoría que yo... ¿Y tenés comunicación actualmente con el expresidente? No, desde que nos fuimos del gobierno no lo he visto personalmente, me he comunicado telefónicamente un par de veces y 2 veces creo, y he cruzado alguna vez algún mensaje, algún chat, pero no lo he visto. ¿Y ni siquiera se te ocurrió llamarlo después de esta situación? Es que no tengo nada para decirle. Claro. No, uno llama cuando tiene algo para decir, o expresar solidaridad o condena. ¿Qué le voy a decir? No tengo nada para decir, digamos, ¿no? Porque mi posición es clara, independientemente de cualquier otra consideración. Mi posición política y personal es la que te acabo de decir. Entiendo. Es la que te acabo de decir a vos, y que lo iba a llamar para qué, para nada. Claro. No tengo nada que decir, digamos. Sí, ¿no? sí, es una semana de esa característica. Es una semana difícil, terrible para todos los argentinos, porque por un lado sucede esto, ¿no? Nos enteramos después de varios años que, por supuesto, la justicia lo tendrá que demostrar, pero en principio teníamos a un presidente, digamos, golpeador, mientras se mostraba gobernando como un buen hombre, campechano, incorruptible. Y por el otro lado, también nos desayunamos hace algunos días que legisladores de La Libertad Avanza fueron a visitar a represores, condenados por delito de lesa humanidad. Es un sacudón tremendo para el pueblo argentino. ¿Cómo se sale de todo esto? Bueno, a mí me parece que lo de la visita de los legisladores a los genocidas, a los que violaron, torturaron, mataron, asesinaron, es un plan. Es parte de un plan que estaba preconcebido, ¿no? Ustedes recuerden que en las 2 veces que yo debatí con la actual vicepresidenta, la primera vez en el primer debate, que el modelo de debate era que uno tenía la posibilidad de estar frente a frente. Sí, me acuerdo. Ella dijo, yo estoy haciendo un trabajo académico, por eso visito a represores. Uh-huh. Y la segunda vez, cuando yo le dije, pero acá apareció una foto en donde vos estás en una marcha encabezada por Cecilia Pando, que pedía la libertad a los presos políticos, la pregunta era, ¿vos estás de acuerdo con la liberación de los genocidas? Y no contestó, mantuvo silencio. O sea que yo interpreté, como todos los argentinos, que ese silencio era sentimiento. Entonces, no sé cuándo lo llevarán adelante. Ahora claramente han retrocedido porque ha generado un escándalo esta visita. Claro. Pero que en el gobierno, asesores del presidente, asesores de Villarroel están pensando en cómo liberan a los genocidas, eso está absolutamente claro. ¿Ese es el objetivo? Pero sin ninguna duda.
Digamos, ¿no? Después está la foto de la infamia, porque tenés que ir a visitarlo y después abrazarte para sacarte una foto, siendo diputado nacional, que es la casa de la democracia, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, cuando hay golpes de Estado, el que se elimina es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial siguen funcionando, que haya legisladores nacionales que hayan ido a visitar a genocidas. Ahora algunos se quieren despegar, digamos. No, bueno, pero dicen que fueron engañados. Yo creo que lo que hay que hacer es expulsarlos. El Congreso, en la Cámara de Diputados, tendría que tomar una sanción ejemplificadora, expulsarlos, sacarlos de la Cámara de Diputados, que no le inflija ningún daño a la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Porque los que lo van a reemplazar son miembros de la Libertad Avanza, pero me parece que lo lógico y lo razonable, porque hay un artículo dentro del reglamento de la Cámara que habla de inhabilidad moral sobreviniente. Digamos, ¿no? A vos te aceptan en la Cámara como diputado cuando tenés todo en orden, por decirlo de alguna manera. Ahora, si después, en el transcurso de la gestión como diputado nacional, te aparecen hechos que son hechos aberrantes, por decirlo de alguna manera, o que merezcan que tus pares tengan dudas sobre que si vos tenés que seguir siendo diputado, bueno, existe ese artículo que es inhabilidad moral sobreviniente, que yo creo que es lo que le debería aplicar y que deberían estar fuera del Congreso. Claro, porque esto atenta, digamos, contra acuerdos políticos en defensa del sistema democrático. Pero atenta contra la democracia. Contra la democracia, digamos, claro. ¿no? Vos te fuiste a reunir, además es un hecho político, porque si vos me decís, bueno, yo tengo un tío que es asesino, entonces lo voy a ver porque por más que sea asesino sigue siendo mi tío, lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, es una cuestión personal, familiar. Acá fue un grupo de diputados a reunirse con todos los violadores, asesinos y torturadores que están condenados, y generaron un hecho político. De hecho, es más, ahora sale un sacerdote que dicen que es el que llevaron adelante o que tienen distintas iniciativas para ver de qué manera recuperan su libertad de esos genocidas. Bueno, me parece que claramente es un hecho político, entonces no es una cuestión individual, es un hecho político que merece la condena de todos aquellos que defiendan el sistema democrático, digamos, ¿no? Así que ahora entiendo que la semana que viene se va a empezar a tratar en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que es en donde se tratan estas conductas. Sí. Alguna vez nosotros, yo me acuerdo en el 2005, no lo dejamos ingresar a Patti como diputado nacional, y no existía todavía condena judicial. Después se confirmó la condena judicial, pero había toda una presunción de violación de delitos de lesa humanidad, de haber concretado delitos de lesa humanidad. Así que me parece que sin ninguna duda merece claramente la expulsión, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Porque me sorprende en alguna medida que todo el escándalo que significa la denuncia contra Alberto Fernández haya surgido poco después de la visita, digamos, de los legisladores de la Libertad Avanza a represores que están en Ezeiza. Más allá de que lo de Alberto Fernández ciertamente sea repudiable, ni hablar lo que hicieron los legisladores, puede ser de que ese hecho tremendo de haber ido a visitar a los genocidas para taparlo en alguna medida. Hay servicios de inteligencia también que operaron para que surja la denuncia contra Alberto Fernández. Digo, a ver, no lo sabemos. Lo que uno tiene. El hecho, digo, más allá de lo que significa el hecho en sí, porque insisto, es repudiable, digamos, la ex pareja de Alberto Fernández lo denunció por violencia de género, digamos, eso lo investigará la justicia. Es un hecho, insisto, totalmente reprochable, pero que surja justo días después de todo este escándalo político. ¿Se puede especular en ese sentido de que haya servicios o operaciones, digamos? Bueno, no lo sé eso. Pero para opacar el escándalo, digamos, la visita a los genocidas. Especular se puede hacer. Se puede especular. Lo que uno tiene también es la posibilidad de tratar de diferenciar la paja del trigo, ¿no? Sí. ¿Por qué diferenciar la paja del trigo? Porque la primera pregunta tuya fue sobre el hecho, y claramente
mi posición fue condenar el hecho y condenar al victimario, claramente. Ahora, después, lo que está haciendo el gobierno es tratar de caranchear el hecho y de utilizarlo en términos políticos para tratar de tapar, entre otras cosas, la visita de los genocidas, la visita de los diputados a los genocidas y tratar de tapar la situación económica que sigue siendo gravísima y tratar de tapar lo que todos estábamos viendo, es que ya las encuestas, hasta las favorables al gobierno, no pueden ocultar, que es el descenso en la imagen pública del presidente Milei. Al mismo tiempo que intentan tapar esto, descalifican al movimiento de mujeres. Claro. Digamos, ¿no? Y la verdad que los valores que defiende el movimiento de mujeres van más allá de una persona que haya transitoriamente ocupado un lugar importante en un momento en la vida institucional de la Argentina. Entonces, lo que hace la ultraderecha es utilizar este hecho que todos condenamos para tratar de descalificar a las mujeres, descalificar al feminismo y descalificar al peronismo. Y el peronismo es mucho más grande que Alberto Fernández y mucho más grande que cualquiera de nosotros. Es un partido que tiene 70 años, que ha superado situaciones difíciles como los 18 años de exilio de Perón, como los 7 años de dictaduras y otras situaciones similares. Y que ningún hombre o mujer, ningún personaje, por más importante que sea en un determinado momento y en una determinada circunstancia, puede tergiversar, enlodar todo lo que significa la historia del peronismo. Nadie empezó a militar en el peronismo por un presidente que es golpeador. Todos empezamos a militar en el peronismo porque creemos en la justicia social, en la movilidad social ascendente, en la defensa de la producción, del trabajo, de la industria, de los derechos humanos, en los derechos de las mujeres. Bueno, todo eso es lo que nosotros nos une y es lo que nos hace seguir militando. Después habrá otras reflexiones que debemos hacer, pero bueno, se entiende, parece claramente que es así. En el medio de todo esto es como vos decís, el gobierno se encontró con un regalo. Claro, y la está capitalizando. Y lo que intenta es que esa situación siga estando la mayor cantidad de tiempo como eje principal del debate del conjunto de la sociedad, para que no se debatan otras cosas, entre ellas la visita de los legisladores a los genocidas, de los diputados, y entre ellas fundamentalmente lo que significa la catástrofe socioeconómica que está viviendo la Argentina, que además ellos empiezan a ver que ni siquiera los objetivos que se proponen lo van cumpliendo, porque esta semana salió también que el índice de la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene prediciendo el índice de inflación nacional, es el 5,1%. Pasó casi del 4 al 5% en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que se vuelve a disparar la inflación. Bueno, entonces de todas esas cosas el gobierno claramente no quiere hablar, ¿no? Bien, pero nosotros sí vamos a hablar sobre ese tema. Ahora nos metemos de lleno en la realidad socioeconómica del país. A mí en alguna medida, obviamente quiero conocer tu opinión, ¿no? Me sorprende los buenos índices de imagen, de buena imagen que tiene Milei, a pesar de que las políticas de ajuste se tradujeron en más pobreza, más desocupación. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Porque digamos, las encuestas o el sondeo de opinión dicen eso, que está bien todavía. Sí. En descenso. Sí, en descenso. Hoy en página 12 hay una encuesta de UAIME que es bastante clarificadora en ese sentido. Pero bueno, vamos a dar por cierto, cosa que hoy ya no es así, que el 50% está a favor y el 50% de los argentinos está en contra de Milei, ¿no? Si querés ponerle 40, ¿eh? No, pero ¿te parece poco? Te doy el 50, digamos, ¿no? Primero lo que hay que decir, que si hay 50 a favor y 50 en contra, la sociedad está partida. No es que Milei tiene un consenso mayoritario del conjunto de la sociedad, porque ellos te quieren hacer creer que ese 50% que está a favor es mucho más grande que el 50% que está en contra. Y es lo mismo. Digamos, ¿no? Es como cuando yo estaba en la secundaria, tenía una profesora de física y nos hizo una pregunta a toda la clase. Dice, ¿qué pesa más, un kilo de pluma o un kilo de plomo? Lo mismo. Es lo mismo, sí, está claro. Es exactamente lo mismo. Bueno. Sí, pero hay gente que la está pasando mal y sin embargo todavía sigue teniendo esperanza. Entonces lo que hay que visualizar es
qué son los valores que sostienen el 50% a favor y qué son las cosas que sostienen el 50% en contra. El 50% que está en contra furiosamente. Está enojado, está indignado, tiene bronca, tiene hasta odio con las políticas que lleva adelante Milei. El 50% que está a favor está sostenido en una cuestión voluntarista de la esperanza. Porque te lo encontrás en la calle, eso, bueno, pero va a cambiar, pero va a mejorar, el esfuerzo que estamos haciendo ahora se va a ver el año que viene o sobre el fin de año. Bueno, viste como decían nuestras abuelas, que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, seguramente. Pero se pierde. Claro. En algún momento se pierde la esperanza. ¿Y por qué digo que es voluntarista? Porque no hay ningún motivo hacia atrás como para decir, bueno, yo me agarro de esto para decir que las cosas van a mejorar en la Argentina. Así que la verdad es que me parece que está hoy el gobierno, yo creo, voy a hacer un análisis mucho más, el gobierno está viendo que empieza a perder consenso en el conjunto de la sociedad. Entonces se agarra de esto que estuvimos charlando recién y también empieza a generar otras cosas, que es miedo. Claro. Hay 3 o 4 cosas que van en ese sentido. Primero, la creación de la CIDE. ¿Por qué le pusieron a la AFI el nombre CIDE? Porque la CIDE te remite a la dictadura militar, la CIDE te remite al menemismo. Segundo, le dieron 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la CIDE. Nosotros terminamos el año pasado con la licenciada Alberdi, que fue quien me suplantó al titular de la AFI, con 630 millones de pesos. Es decir, que tienen 150 veces más, ¿escuchaste? Sí. 150 veces más para gastar en fondos reservados. Y tercero, este proyecto de ley que enviaron al Congreso de la Nación para tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Entonces, el gobierno está viendo que ya no puede sostenerse solamente por el consenso que puede generar Milei, sino que quiere sostenerse en parte a una situación de generar amedrentamiento ante el conjunto de la sociedad. Criminalizar la protesta. Lo otro que quiero decir es que el gobierno se sostenía durante todo este tiempo no en la economía real, porque ellos nunca desconocen que la economía real está mal. No desconocen que las pymes están mal, no desconocen que hay aumento de la desocupación, no desconocen que hay aumento de la indigencia, no desconocen que hay aumento de la pobreza, intentan más o menos controlar el índice de inflación. Ahora, se le empieza a descalibrar, descomponer la macroeconomía. Porque ellos hace 2 meses empezaron a ver que los dólares paralelos se subían. Entonces, si los dólares paralelos subían, se iba a subir la inflación. Entonces, ¿qué tomaron una decisión? Tomaron una decisión que es difícil de sostener en el tiempo. Vamos a utilizar las reservas para contener el dólar paralelo y con eso bajar la inflación. Ahora, cuando gastan las reservas para contener el dólar en meses, que todos sabemos que son los meses de la cosecha gruesa, en donde el Banco Central debería tener posición superavitaria, no posición deficitaria, ya tiene 2 meses de posiciones negativas, como utilizan las reservas, ¿qué aparece? Aparece el aumento del riesgo país, porque dicen los que tienen los bonos argentinos, esto no nos van a pagar nunca. Tenés la sensación, digamos, que esto va a terminar muy mal. Yo estoy convencido que va a terminar mal. Estoy convencido que va a terminar mal, porque lo único que están haciendo ahora es tratar de conseguir tiempo. ¿Para qué? Para una hipótesis que hoy ya es más difícil de verificar, que gane Trump y que Trump haga con Milei lo mismo que hizo Trump con Macri. Ya salió Clavel Carone a decirle, miren que Milei con Macri eran amigos, porque que Trump con Macri eran amigos, porque Trump tenía relaciones y negocios con Franco Macri y por eso intercedió ante el Fondo Monetario para que le den toda la plata que le dieron. No es la misma la relación que tiene con Milei. Y lo otro que no se sabe es cómo van a salir las elecciones en Estados Unidos, porque Trump le ganaba fácil a Biden, pero no se sabe si le va a ganar fácil a Kamala Harris, y que puede ser que gane Kamala Harris. Entonces están en una situación revientan reservas para no devaluar, porque si devalúan se dispara de vuelta la inflación. Entonces es un plan económico que no cierra. Agrego otra cosa más. Empiezan a tener problemas. Y siguiendo tu línea argumental, de la única forma que cerraría es con represión, digo, por lo que dijiste. Bueno, pero claramente que están preparando un escenario de generar temor.
Por lo que planteaste, digo, de la CIDE. De generar temor. Sí. Y digo una... de generar temor... Bueno, me perdí lo que estaba por decir, digamos, ¿no? Pero claramente, no, esto digo, empieza también a hacerle problemático el sostenimiento del superávit fiscal, no desde el punto de vista del gasto, que lo siguen achicando, sino desde el punto de vista de los ingresos. Si hay recesión económica, hay menos actividad económica. Si hay menos actividad económica, hay menos recaudación. Claro. Entonces, esto es lo que le está pasando al gobierno. Entonces, rascan de todos lados. Sabemos lo que significa haber llevado el oro, ¿no? Te voy a explicar muy simplemente. Cuando una familia tiene problemas económicos, demás, bueno, se endeuda con la tarjeta y demás, hasta que alguien dice, bueno, vamos a empeñar la joya de la abuela. La joya de la abuela, que en la ciudad de Rosario es el banco municipal, que es el banco pignoraticio por excelencia. ¿Qué significa el que no conoce que haya ahí una casa de empeño? Vos vas y empeñás una joya, te dan una X cantidad de plata y te dicen, si dentro de un año venís y me traes la plata que te di, más los intereses, te devuelvo la joya. Si no venís, la vendo. Claro. Esto es lo que hace. Entonces, se están llevando el oro para empeñarlo, para que le den $1.000 millones, eso dicen, o hay oro que han llevado por más de $1.000 millones, según las cuentas que se conocen. Lo han hecho a oscuras. Si no hubiese estado Sergio Palazzo, que hizo la denuncia y el pedido de información, no nos hubiésemos enterado. Y están tratando, ¿para qué? Para conseguir algunos dólares más. Por eso también han facilitado todo lo que es el blanqueo, para que todo el mundo blanquee, para ver cómo hacen para conseguir dólares. Pero esos dólares que vienen lo gastan en 15 días en las reservas, en mantener el tipo de cambio. Entonces, está en una trampa macroeconómica el modelo económico de Milei y va claramente hacia el fracaso. Por eso han encontrado en esta situación de violencia de género por parte de Alberto Fernández una oportunidad como para tratar de tapar estas cosas. Ahora, yo quiero decir una cosa. Vos podés tapar todo lo que quieras. Entonces, vos mirás la tele y está Alberto Fernández, la cosa, Ahora, apagá la tele un minutito y te va a la vuelta al supermercado. Sí, o cuando abrís la heladera. O cuando abrís la heladera, o te vas la vuelta al supermercado y volvés nuevamente a la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye? Porque creo que este es el horizonte al cual apunta el peronismo, ¿no? ¿Cómo se construye una alternativa al gobierno nacional? Bueno, primero hay elecciones de medio término. Primero que decir, ¿cómo se rearma? ¿Dónde estamos parados? Nosotros no es que estamos parados sobre la nada. Nosotros estamos parados sobre el 44% de argentinos que votaron a Sergio Massa y Agustín Rossi en el balotaje, y si se quiere, con el 37% de argentinos que nos votaron en la primera vuelta. A esos argentinos nosotros nos votaron porque le dijimos cosas. Le dijimos que estábamos en defensa de la educación pública, de la escuela pública, en defensa de la universidad, de la salud pública, de la universidad gratuita, que creíamos en la justicia social, que creíamos en la movilidad social ascendente, en la producción, en el trabajo, en el derecho de las mujeres, en los derechos humanos. Todo eso es lo que nosotros expresamos en la campaña electoral, que decíamos que queríamos en un Estado presente y eficiente y presente. Me parece que sobre esa base, sobre ese núcleo de ideas, nosotros tenemos que ir a precisar qué es lo que le vamos a plantear a los argentinos, porque recién decíamos, en el primer trimestre de este año, que son los datos oficiales, por eso hablo del primer trimestre, si querés aumentalo claramente para el segundo trimestre. El PBI cayó al 5,1%, la desocupación pasó del 5,7% al 7,7%, la indigencia pasó del 7% al 22%, arriba del 20%, y la pobreza está alrededor del 54%, 55%, y estaba en el 37%. Ahora, ¿todo eso qué significa? ¿Que todos los argentinos estamos haciendo el esfuerzo? No. Hay sectores de la sociedad argentina, los grandes grupos económicos, que tuvieron en el primer trimestre del año mucho más ganancia de lo que tenían en el primer trimestre del año pasado. ¿Y por qué pasó esto?
¿Por qué pasó esto? Pasó esto porque hubo políticas que estuvieron destinadas a desproteger al pueblo y proteger a esos grandes grupos económicos. Voy a dar una transferencia de recursos a los que más tienen. Pero voy a dar una muy clara. Claro. El viernes de la semana pasada había aumentado la nafta nuevamente. Viernes, nafta y gasoil. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con la nafta y el gasoil en la Argentina? Antes, en el gobierno anterior, existía el barril criollo de petróleo. ¿Qué era el barril criollo de petróleo? Era una decisión del gobierno nacional que le imponía a las petroleras de vender a un precio más bajo que el internacional en la Argentina. Cosa que es lógico. Si todos decimos, Argentina es un país rico porque tiene petróleo y demás, bueno, vendeme la nafta y el gasoil más barato, para darlo con número concreto. Antes, una empresa que vendía el 70% en el mercado interno y el 30% exportaba, el 30%, doy número hipotético, lo exportaba a 200 pesos, el 70% que vendía en el mercado interno lo exportaba lo vendía a 100 pesos. Eliminaron esto. No existe más el barril criollo de petróleo. Nosotros estamos pagando la nafta y gasoil a precio internacional. Claro. Entonces, en lugar de vender ese 70% a 100 pesos, ese 70% de su producción lo empezó a vender a 200. Esos 100 pesos más que ganó todas las petroleras, ¿de dónde salió? Del bolsillo de todos nuestros. Claro. Del bolsillo de todos los argentinos que cargan, del bolsillo del productor agropecuario, del bolsillo del que hace logística, del bolsillo del taxista, del remisero y de todos aquellos que utilizamos combustible para movernos de un lado al otro. Entonces, esas empresas, lo puedo decir cosa similar, de otra manera sucedió con las alimenticias. Porque uno puede decir, ¿cómo las alimenticias ganaron más ahora que lo que ganaron el primer trimestre del año pasado, que venden menos? Bueno, primero porque ganaron por unidad. Se eliminó el programa de precios cuidados, que al menos en los supermercados ponía algún tipo de límite. Entonces, por unidad pusieron cualquier precio. Y segundo, que bajó el costo salarial, porque bajó el 20% del poder adquisitivo del salario. Entonces, a todo esto que dije anteriormente, que es el peronismo y esos valores que tenemos que transmitir, tenemos que decir que la próxima etapa, el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen, no los que menos tienen. Claro. El esfuerzo lo tienen que hacer los grandes grupos económicos de la Argentina, que se la han llevado con pala durante estos primeros meses del gobierno del presidente Milei. ¿Cómo se hace eso? Modificación de la estructura impositiva. Alguna vez hablamos de impuesto a las grandes fortunas, que fue excepcional. Hay que buscar, no digo lo mismo, pero algo similar para que el que más tenga pague más. Sí. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que en un párrafo que los trabajadores deben participar de las ganancias de las empresas. Yo creo que hay que reglamentarlo eso, no para la pyme, que sabemos que está tan afectada, pero sí para las grandes empresas, y con eso empezar a hacer un ejercicio de crecimiento económico y redistribución del ingreso en la Argentina. Tengo anotado un montón de cosas, pero es imposible porque nos queda muy poquito tiempo. Pero seguramente mucha gente debe querer saber si va a ser candidato a diputado nacional en las próximas. Estás caminando a la cancha, digamos. Sí, ya llevamos recorrido. O sea, sos una especie de animal político, no paras nunca. Digo, no estás en funciones, pero bueno, el traje de militante no te lo sacas nunca. O el overol. No, bueno, eso lo dije siempre. Cuando terminó la gestión el 10 de diciembre, yo entendí que lo que no podía hacer era borrarme, digamos, claro. ¿No? Entonces tenía que salir a recorrer. De hecho, antes de diciembre hicimos una primera reunión acá en Casilda con Franca, antes que finalice el año pasado, y salimos a recorrer toda la provincia, ¿no? Así que en ese marco me parece que, como digo siempre, digamos, independientemente de que estamos en la era de virtualidad, la presencialidad es, a mi criterio, insustituible, y esta es una provincia que hay que recorrerla para conocerla, y para quererla hay que conocerla, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que nos guía en esta etapa. El sábado que viene hacemos el lanzamiento de un nuevo espacio, de la ampliación de La Corriente, claro, que es nuestro espacio político en la provincia de Santa Fe. Se va a llamar La Corriente Más, porque entendemos que es una época y un momento de tratar de agrupar y no de cerrar, de abrir, de ampliar, de permitir que haya distintos dirigentes y estructuras políticas que podamos transitar
transitar un mismo camino en los próximos tiempos. Y obviamente que algunos históricos se fueron, como bueno, no sé si se fueron, se alejaron como no, pero nosotros con los compañeros que se fueron, como digo siempre, lo único que tenemos es palabra de agradecimiento. Militaron 20 años en conjunto con nosotros y me parece que es un hecho natural de la política hasta de la vida, digamos, ¿no? Y tomaron la decisión de que sintieron que tenían la necesidad de construir otro espacio, de ir para otro camino. Me parece respetable y vuelvo a decir, agradecerle 20 años de militancia, 20 años de militancia en forma conjunta, digamos, ¿no? Pero bueno, primero la política, vamos a lanzar nuestro espacio político y ya verá después el tiempo de las candidaturas. En la provincia de Santa Fe además no se sabe si va a haber reforma a la Constitución, sí o no, si va a haber candidatura de concejal. ¿Ganas tenés o no? Por lo menos claro. Déjame sentir. No, tengo ganas, sé que hay una... si hay un lugar que yo conozco claramente es la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que el peronismo tiene que presentar una lista de diputados que refleje la variedad del peronismo, pero que sean diputados que vayan a oponerse claramente a las políticas de Milei para ponerle freno a las políticas de Milei, que es la forma claramente de defender a Santa Fe, y obviamente que lo estamos evaluando y lo estamos militando. Gracias, Agustín, por haber estado en No, muchas gracias. Sé que hasta resignaste invitaciones de medios nacionales para efectivamente, estar aquí, lo cual te lo agradezco enormemente. Efectivamente, muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo, nos reencontramos el sábado a partir de las 9 de la mañana para hacer una nueva edición de Café y Debates. Muchas gracias y hasta entonces. Somos la radio número 1 en audiencia. Somos Record.